Hoy vamos a hablar sobre las normas contables. Pero para hablar de contabilidad, primero tenemos que mencionar a las organizaciones, porque ellas no pueden prescindir de la contabilidad. El hombre, para satisfacer sus necesidades económicas, sanitarias, espirituales, de entretenimiento, etcétera, tiene que agruparse a otras personas. Ejemplos de organizaciones: un club, una iglesia, un sindicato, una empresa. Son muy diferentes estas organizaciones que hemos mencionado, pero tienen en común los siguientes elementos. Participantes, o sea, son personas que se agrupan para cumplir un objetivo. Para cumplir ese objetivo tienen que desarrollar una actividad, y para poder desarrollar esa actividad necesitan recursos. Entonces, estos serían los elementos que están presentes en todas las organizaciones: participantes, objetivos, actividad, recursos. Las organizaciones las podemos clasificar según sus objetivos en organizaciones sin fin de lucro. Y acá podemos obtener una definición de empresa, porque a la organización que tiene un fin de lucro la denominamos empresa. Los ejemplos que dimos recién, un club, la iglesia, serían sin fines de lucro. Bueno, todas las organizaciones con o sin fin de lucro, para alcanzar sus objetivos, necesitan recursos. Necesitan desarrollar una actividad, y para desarrollar esa actividad requieren recursos. A estos recursos los podemos clasificar en corrientes, que son los dineros y bienes que se convertirán en dinero en el plazo de un año, y el resto no corriente. Por ejemplo, caja y bancos es corrientes, las cuentas a cobrar dentro de 30 días, por ejemplo, es corrientes, las maquinarias no corrientes, porque no la tenemos para la venta. Bueno, por el otro lado tenemos la fuente de financiación. O sea, las fuentes de financiación son la explicación de cómo hemos conseguido esos recursos. Entonces, la primera que aparece es el aporte de los socios, porque cuando dos o más personas se reúnen para realizar una actividad, primero, como necesitamos recursos para desarrollarlo, tienen que aportar un capital, ¿no es cierto? Luego, si la actividad va bien, van acumulando resultados y con eso también pueden adquirir recursos. Cuando lo que se quiere hacer es más grande y no tenemos los recursos suficientes, bueno, recurrimos a endeudarnos, que serían las deudas. Las deudas también se clasifican en corrientes, que son aquellas que son vencidas o que van a vencer en el plazo de un año, y no corriente el resto. ¿Por qué hacemos esta clasificación de activos y pasivos, de bienes y fuente de financiación en corriente y no corriente? Porque como los activos corrientes son aquellos recursos que se van a convertir en el plazo de un año, y las deudas son los vencimientos que vamos a tener en el plazo de un año, nos permite analizar la liquidez, es decir, la capacidad que tiene la organización para hacer frente a sus compromisos de corto plazo. Si esa relación me da 1 o mayor de 1, es decir, recursos corrientes sobre deudas corrientes, me da mayor que 1, quiere decir que voy a tener más de un peso en activos, en bienes, para afrontar las deudas. Entonces no voy a tener problemas de liquidez. Para poder, entonces habíamos dicho que toda organización, para alcanzar sus objetivos, necesita desarrollar una actividad, y para esa actividad necesita recursos. Bueno, pero también es necesaria una administración. Es decir, los recursos no se manejan solos, es necesario coordinar estos recursos para el logro de los objetivos, y esto es administrar. Y el proceso de administración implica toma de decisiones
y control. Bueno, y hasta ahora no hablamos de la contabilidad, pero acá aparece el rol de la contabilidad. O sea que para los recursos los tengo que administrar. Ese proceso de administración implica toma de decisiones y control. Y bueno, para eso se necesita información. Y acá aparece el rol de la contabilidad. La contabilidad es un subsistema dentro del sistema de información de la organización. Y digo organización porque no solo la necesitan las empresas, sino también las necesitan toda actividad, aunque no tenga fin de lucro, necesita conocer cuáles son sus recursos, cuáles son sus deudas. Entonces, la contabilidad es un subsistema que forma parte del sistema de organización de la información. Y su propósito es facilitar ese proceso de toma de decisiones y control. Y yo digo que es un subsistema, acá estamos diciendo que es un subsistema, porque no es la única información que se utiliza para tomar decisiones. También para tomar unas decisiones hay información que la tengo que obtener de otras fuentes. Algunas las obtengo de la contabilidad y otras las obtengo de otras fuentes. ¿Qué información obtengo de la contabilidad? ¿Cómo está compuesto y cómo va evolucionando el patrimonio? ¿Y qué es el patrimonio? Porque el tema central de la contabilidad es cómo está compuesto y cómo va cambiando ese patrimonio. El patrimonio es el conjunto de bienes y derechos y obligaciones. Las obligaciones serían las deudas, ¿no? Es el conjunto de bienes, derechos y organizaciones de la información. Y también la contabilidad nos informa sobre la situación financiera, la capacidad de pagar deudas y dividendos, ¿no? Por eso decíamos que los recursos y las deudas las clasificamos en corrientes y no corrientes, para saber si la empresa tiene liquidez, tiene capacidad para pagar sus deudas y dividendos. Y bueno, también informa sobre ciertos bienes de terceros y contingencias, ¿no? Contingencias son situaciones que pueden originar un resultado para la organización, pero no hay certeza de si va a ocurrir o no. No tenemos certeza. Cuando tenemos certeza es que estamos seguros de que eso va a ocurrir. Por ejemplo, un juicio, no sabemos bien cuál va a ser el desenlace. Entonces, el patrimonio es el tema central de la contabilidad, está compuesto por bienes y derechos, como habíamos dicho anteriormente, y a eso lo llamamos activo. Y también obligaciones, que serían las deudas, pasivo son las obligaciones hacia el tercero y patrimonio neto hacia los dueños. Pasivos son obligaciones a terceros, son las deudas que contraemos con bancos, proveedores. Y patrimonio neto, digo que es la deuda hacia los dueños, porque es el capital que aportaron los dueños y los resultados que se van acumulando y los dueños no retiran de la empresa. Bueno, entonces acá tenemos la forma que tendría este patrimonio. Tenemos siempre una igualdad. Activos, que son los recursos, y por otro lado las fuentes de financiación, que serían el capital, que es el aporte de los socios, resultados acumulados y las deudas que llamamos pasivos. Es decir, que por un lado tenemos los bienes que posee esa organización y por otro lado la explicación de cómo los consiguió, que son las fuentes de la financiación. ¿Cómo consiguió todos estos recursos que tenemos acá? Por aporte de los socios, por ganancias que se fueron obteniendo y cuando no nos alcanzó, nos endeudamos. Por eso tenemos los recursos. Entonces, por eso siempre es una igualdad y la llamamos la ecuación contable fundamental. Estos recursos siempre dan una suma igual a la fuente de financiación, porque la fuente de financiación son la explicación de cómo se obtuvieron esos recursos. Para que un dato lo tome la contabilidad,
tiene que modificar el patrimonio y ser cuantificable. De entrega al sistema contable es una serie de datos, entran los soportes, facturas, recibos, contratos, y la salida es una serie de informes, que son informes de uso interno y de uso externo. De los de uso externo son los estados contables. ¿Por qué tenemos dos tipos de informes? Porque los estados contables se preparan en muchos casos en forma anual, en otros en forma trimestral, y no podemos esperar un año o un trimestre para ir contando con la información que nos brinda el sistema. Entonces, se van elaborando informes también para la dirección. Pero los que trascienden a terceros, los informes que surgen de la contabilidad, que son la salida del proceso contable, y trascienden a terceros, quiere decir que se entregan a inversores, proveedores, bancos, el fisco, se denominan estados contables. Y estos son los que deben cumplir con las normas contables. ¿Por qué deben cumplir con las normas contables? Porque las normas contables son el lenguaje común entre el emisor de los estados contables, que es la organización, y el usuario, que puede ser un inversor, un socio, un cliente, un proveedor, un banco que está interesado en esa información.